Bien, continuamos con la segunda parte de esta clase número 13 y vamos a ver ahora la composición con un límite infinito. Ese es el título que le dimos a esta proposición. Entonces, la idea es la siguiente. Vamos a ir dibujando lo que tenemos acá. Tengo una función g de x que cuando x tiende a x0, el límite es más infinito. Entonces acá tengo el x0. La función igual a g de x, si el límite es más infinito, va a ser una cosa así. Y igual a g de x. O sea que a medida que los puntos x se acercan a x0, los valores de g de x se acercan a más infinito. Y por otro lado, vamos a tener una función f de x que cuando y tiende a infinito, vamos a hacer para esta f de x, vamos a hacer una variable y acá. Y esta es esto z si quieren, y tengo z igual a f de i. Y la gráfica de la f va a ser una cosa, por ejemplo, que hace así. Tiene una asíntota horizontal en L. Entonces, esta cumple que el límite esta f cumple que el límite cuando i tiende a más infinito de f de i L, y esta g cumple que el límite cuando x tiende a x0 de g de x es más infinito. Entonces, la idea es que ahora voy a componer estas funciones, la f con la g. Entonces, fíjense esto. Si yo escribo f compuesta con g en x, eso es f de g de x. Entonces, cuando los valores de x tiendan a x0, los valores de g de x tienden a más infinito. Es decir, que cuando los numeritos x que están acá se estén cerca de x0, estos valores van a estar cerca de más infinito. Por lo tanto, es como que voy a estar evaluando la función f cerca de los i donde está más infinito y ese límite me va a dar L. O sea que esto tiende a L cuando x tiende a x0. Entonces, no vamos a hacer la demostración, que no es difícil, pero creo que ya los agobié con tantas demostraciones hoy. Está escrita en el apunte si la quieren ver y también la pueden charlar en el coloquio, en el coloquio de demostraciones. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo interesante. Fíjense lo siguiente, acá arriba tengo escrita de nuevo la proposición. Acá tengo una composición de funciones. Tengo una función que, digamos, es probable que ustedes por ahí no se den tanta cuenta tan rápidamente de la función que tengo acá, o de que estoy componiendo. Pero fíjense lo siguiente. Cuando x tiende a 0, uno puede decir x cuadrado tiende a 0. Acá tengo un x cuadrado que tiende a 0, o sea que esto tiende a infinito. Entonces vamos a pensar que en esta como la función g de x. Entonces voy a decir así, g de x es 1 sobre x cuadrado. Y sabemos que el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x cuadrado es más infinito. Por otro lado, ahora si quiero escribir esto como una función de 1 sobre x cuadrado, vamos a escribirla así. 1 más x cuadrado a la 1 sobre x cuadrado es lo mismo que 1 más 1 sobre x cuadrado a la 1 sobre x cuadrado. No, eso no es cierto. ¿Mm? Perdón, si lo quiero escribir como 1 sobre x cuadrado, lo tengo que escribir de esta manera. Discúlpenme, es 1 sobre 1 sobre x cuadrado. O sea, lo que hice es escribir x cuadrado como 1 sobre 1 sobre x cuadrado acá. Entonces, ¿qué función estoy componiendo con la función 1 sobre x cuadrado? Bueno, lo que tengo acá es
1 más 1 sobre i elevado a la i, si tomo i igual a 1 sobre x cuadrado. ¿Está bien? Entonces, en este ejemplo, f de i es 1 más 1 sobre i elevado a la i. Entonces, estoy un poco tratando de pensar en voz alta acá. Esto no está demasiado ordenado, pero porque estoy pensándolo. Entonces, ¿cómo es que uno hace este ejercicio? Ahora voy a copiar esto de acá. Y uno hace lo siguiente. Esperen que lo voy a correr un poquito más arriba. Dice, pongo un igual acá y digo, voy a hacer el cambio de variables y igual a 1 sobre x cuadrado. Entonces voy a escribir, esto es el límite cuando y tiende, ya veremos a qué, de 1 más 1 sobre i a la i. Bueno, entonces uno se hace la pregunta, cuando x cuadrado tiende, cuando x tiende a 0, ¿a qué tiende 1 sobre x cuadrado? A más infinito. Entonces acá puedo escribir límite cuando i tiende a más infinito de 1 más 1 sobre i a la i. Y este es un límite conocido, es el número e. ¿Está bien? Entonces la idea es la siguiente. Esto es lo que se llama también un cambio de variables. ¿Eh? Yo digo 1 sobre x cuadrado lo llamo i. Y entonces cambio el límite cuando x tiende a 0 por el límite cuando y tiende a qué. Bueno, si cuando x tiende a 0 y tiende a más infinito, acá pongo el límite cuando y tiende a más infinito. A ver si tenemos otro ejemplo acá. Sí, acá hay otro ejemplo similar. Acá pasa lo mismo. Voy a calcular el límite cuando x tiende a 0 por izquierda de 1 más x a la 1 sobre x. Bueno, vamos a escribirlo una vez más. Esto es límite cuando x tiende a 0 por izquierda de 1 más 1 sobre x a la 1 sobre x. Y ahora digo, bueno, entonces voy a llamar y a 1 sobre x. ¿Y cuál es el límite de 1 sobre x, que es y, cuando x tiende a 0 por izquierda? Bueno, es menos infinito. Entonces esto es el límite cuando i tiende a menos infinito de 1 más 1 sobre i a la i. De nuevo, este límite es e. Genial, entonces la idea es tratar de ver que acá hay dos funciones. Una es la función 1 sobre x y la otra es la función 1 más 1 sobre i a la i, y tratar de descubrir límites conocidos para poder hacer estos cambios de variables. Bien, a ver si tenemos... Bueno, hay variantes y más variantes. Acá tengo otra. Quiero calcular este límite. Después les recomiendo revisar un poco estos recuadros con un montón de variantes. Son todas similares, pero son todas las que valen. Entonces, cuando x tiende a 1, la pregunta es, ¿a qué tiende? ¿Cuál es el límite cuando x tiende a 1 por derecha de 1 sobre x más 1, x menos 1? Bueno, cuando x tiende a 1 por derecha, x menos 1 tiende a 0, pero es siempre positivo, por lo tanto este límite es más infinito. O sea que acá, si yo llamo y a 1 sobre x menos 1, este límite es lo mismo que el límite cuando y tiende a más infinito de 2 a la i. Entonces, a esto lo estoy llamando i, lo estudio por separado, a ver a qué tiende cuando x tiende a más 1, y después que escribo eso como el límite cuando y tiende a más infinito de 2 a la i, que es más infinito. Eso es una forma de cambio de variables muy útil para cuando tengo funciones complicadas que están hechas con composiciones de funciones. Muy bien, con esto terminamos la sección de límites infinitos, que tienen mucho, mucho contenido. Y vamos a ver una última sección de límites antes de empezar en la próxima clase o retomar la definición y propiedades de funciones continuas. La sección que sigue habla de una notación muy utilizada, que es la notación O de H. Esa O chiquita se dice, o O minúscula, no es lo mismo que la O mayúscula, con la que no vamos a trabajar en este curso. Entonces, supongamos que tengo una función f definida,
en un entorno del cero. Fíjense, en el intervalo menos cc, salvo tal vez en cero, no me importa si está definida en cero, como siempre, porque vamos a hablar del límite cuando x tiende a cero. Y vamos a decir que una función f es una o chiquita de h cuando h tiende a cero, o sea, esta es la definición, f es una o chiquita de h cuando h tiende a cero, y se escribe así, si se cumple que el límite de f de h sobre h es cero, cuando h tiende a cero. En palabras, uno suele decir que f de h es una o de h si f de h tiende a cero más rápido que h cuando h tiende a cero. Entonces vamos a ver un ejemplo. Dice acá, este ejemplo dice, si considero la función f de x igual a x cuadrado, entonces esta f de h es una o de h. Veamos, a ver. Vamos a ver, vamos a hacer. Quiero ver, la pregunta es, ¿a qué tiende límite cuando h tiende a cero de f de h sobre h? Bien, recuerden que cuando estoy tomando límite cuando h tiende a cero, no estoy tomando h igual a cero, sino que estoy tomando h cercanos a cero, distintos. Por eso puedo escribir este cociente acá o esta división. Bueno, escribimos lo que es límite cuando h tiende a cero. H es, en este caso, f de h es h cuadrado sobre h, pero ahora puedo simplificar y eso es el límite cuando h tiende a cero de h, que es cero. Entonces, se cumple que el límite cuando h tiende a cero de f de h sobre h da cero. Eso quiere decir que esta función es una o de h. Una manera más breve y concisa de escribirlo es decir esto. H cuadrado, o sea, la función elevar al cuadrado es una o de h. Se suele usar h porque h también como epsilon muchas veces representa un número pequeño. Entonces, es simple la definición. ¿Cuándo f de h es igual a o de h? Sí, al dividirla por h todavía el límite da cero. A ver si tenemos otro ejemplo acá. Sí. Acá está la definición a la derecha y tenemos que probar lo de la izquierda. Entonces, fíjense que acá tenemos un ejemplo. El valor absoluto de h elevado a la 1,1. Bien. Entonces, ¿qué tengo que ver? Bueno, esta es mi f de h. Tengo que hacer f de h sobre h. En este caso es valor absoluto de h a la 1,1. 1,1 sobre h. Y eso es, bueno, acá tengo un valor absoluto porque si no, no podía elevar tal vez a la 1,1, pero eso va a ser un número que va a ser h a la 1,1 sobre h, si h es positivo, y menos h a la 1,1 sobre h, si h es negativo. Y eso a su vez es igual a h a la 0,1, porque 1,1 menos 1 da 0,1, si h es positivo, y h menos h a la 0,1 si h es negativo. Entonces esta es una función como que está definida por trazos, por tramos, pero esta es la parte definida a la derecha, que tiende a 0 cuando h tiende a 0 por derecha, y esto tiende a 0 cuando h tiende a 0 por izquierda. Por lo tanto, el límite cuando h tiende a 0 de esta función, valor absoluto de h a la 1,1 sobre h, es 0. Todavía me sobraba un poquito. Entonces decimos que el valor absoluto de h a la 1,1, una potencia mayor que 1, es una o chiquita de h. Ahora veamos otro ejemplo. Raíz de valor absoluto de h no es una o de h. Veamos por qué. Bueno, si yo tomo raíz de valor absoluto de h sobre h, acá podríamos poner en esta definición esto, porque decir que un límite es 0 es lo mismo que decir que el límite del valor absoluto es 0. Entonces, si pongo acá valor absoluto, eso es lo mismo que raíz de valor absoluto de h sobre valor absoluto de h. Eso es valor absoluto de h a la 1 medio sobre valor absoluto de h, y eso es valor absoluto de h a la 1 medio menos 1, que es menos 1 medio. Como este numerito es negativo, cuando h tiende a 0,
esto tiende a más infinito. Por lo tanto, no tiende a cero. La definición era, este límite tiene que ser cero para que f de h sea O de h. Y vamos a hacer una cosa, lo voy a cambiar después en el apunte para simplificarnos la vida. Esta definición la vamos a hacer directamente con valor absoluto, porque es lo mismo y nos simplifica, por ejemplo, no vamos a tener que trabajar con una cosa así. Directamente trabajamos con valor absoluto. Bien, a ver si hay... Acá hay un par de propiedades más que están interesantes. Fíjense esto. Si tengo una f de h que es una O de h, entonces el límite de la f también es cero. Dice algo más. Dice que cuando lo divido por h, que es algo que tiende a cero, todavía tiende a cero. Por eso en esta definición estaba escrito acá que tiende a cero más rápido que h cuando h tiende a cero. Porque las dos tienden a cero, numerador y denominador, pero al dividirlo todavía tiende a cero. Eso es una manera de decir que tiende más rápido. Y veamos la demostración de esto que a mí me gusta porque es muy sencilla. Yo quiero ver el límite de f de h cuando h tiende a cero, que no sé, que quiero ver que es cero. Y fíjense, eso es lo mismo que el límite cuando h tiende a cero de f de h sobre h por h. Multipliqué y dividí por h. Y esto va a ser el límite cuando h tiende a cero del producto, f de h sobre h por límite cuando h tiende a cero de h. Si estos dos límites existen, si este límite existe y este también, entonces vale la regla. Pero ambos límites son cero. 0 por 0 igual a 0, por lo tanto este límite existe y es 0. Genial, hemos demostrado este lema. Bien, veamos las otras propiedades. Si tengo una función que es una O de h, entonces una constante por esa función es una O de h. Bueno, si tengo O de h, c por f de h, quiero ver el límite de esto. ¿A qué tiende esto cuando h tiende a 0? Bueno, eso tiende a valor absoluto de c. Eso es igual, digo, a esto. Pero esto tiende a 0, o sea, esto tiende a valor absoluto de c por 0, que es 0 cuando h tiende a 0. Por lo tanto, c por f también es una O de h. Y de la misma manera se puede probar que si tengo una suma y una multiplicación también son O de h. Es cuestión de hacer ejercicios de cálculo de límite. Esto es más fácil, no hace falta ni siquiera usar las definiciones, basta usar las propiedades del límite. En todo caso, el lema 472. Entonces, si tengo dos funciones que son O de h, la suma es O de h. Si tengo dos funciones que son O de h, el producto también es una O de h. Acá hay una un poquito más difícil, a ver si nos sale la demostración. Acá hay que volver a usar la definición. Entonces, tengo f de h, hipótesis. F de h es una O de h. Y la otra hipótesis es que el valor absoluto de g de h es menor o igual que una constante por el valor absoluto de h. Y eso lo voy a hacer un dibujito. La función valor absoluto de h es una cosa así. Si acá estoy dibujando el eje h, ese es valor absoluto de h. Y si la multiplico por una constante c, lo único que hago es cerrar esto o abrirlo más. Y menos c, esta es ahora i igual a c por valor absoluto de h. Y si la multiplico por menos c, tengo una gráfica así. Esta es i igual a menos c por valor absoluto de h. Entonces lo que estoy diciendo es que la función g puede ser rara, pero está metida, pero está metida ahí adentro. Porque decir que el valor absoluto de g de h es menor o igual que c por valor absoluto de h es lo mismo que decir que g de h está entre c por valor absoluto de g de h y menos c por valor absoluto de h. Entonces está encerrada entre esas dos. Bien, entonces yo quiero ver ahora qué pasa con f compuesta con g de h
sobre H, porque quiero ver que esta es una O de H. Entonces quiero ver esta función. ¿A qué tiende esto? Eso es F evaluado en G de H sobre H. ¿A qué tiende? Quiero ver que tiende a 0 cuando H tiende a 0. Entonces veamos si tiende a 0. Entonces vamos a usar la definición. Escribo F de G de H sobre H menos 0. Eso es F de G de H sobre H. Y yo lo que sé es que F de algo sobre algo tiende a 0. Vamos a hacer la idea intuitiva primero. Fíjense, la idea intuitiva es que esto es igual, si acá puedo dividir por G de H y multiplicar por G de H. El problema es que G de H podría ser 0, pero entonces este H que estaba acá lo dejé ahí y multipliqué y dividí por G de H. Entonces esto es lo mismo que F de G de H sobre G de H por G de H sobre H. Esto está acotado por C. Y esto tiende a 0, porque acá GDH y GDH, los dos tienden a 0, entonces uso la regla de la composición y por eso tiende a 0 por una constante que tiende a 0. Esa es un poco la idea intuitiva.